Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la Buenos días. campaña? Ahí vamos, bien. ¿Bien? Creo que bien. Bueno, van a tener un desafío importante este año, va a ser un año de mucho trabajo porque fueron varias elecciones. Pero antes de hablar de cómo se desarrolla la campaña y cómo estás viendo el panorama del país, quiero preguntarte más por tu vida personal. ¿Quién es Julio Martínez? ¿Dónde nació Julio Martínez? Nací en Chilecito. eh, Mis padres en ese momento vivían en mi casa paterna en Los Sarmientos. Ujú. Una casa antigua que ahora es un boliche bailable. Mira, Eh, y, y bueno, al poco tiempo, siendo niños, vinimos a vivir a La Rioja, después a Chilecito, y ahí nos quedamos. Pero yo soy de Chilecito, más allá que tuve idas y vueltas, fui a estudiar a Córdoba, ujú. tuve actividades en Buenos Aires como diputado, senador y ministro, pero eh, siempre mi lugar de destino es Chilecito. Ahí tengo Siempre las medias es tu lugar en el y los mundo. calzoncillos, Es tu lugar en el mundo. aparte, ¿Sí? aparte. Porque uno vive en un lugar circunstancialmente, porque las condiciones te llevan a eso, Ujú. pero aparte de ser donde vivo, donde viví, diría el 70-80% de mi vida, es mi lugar en el mundo. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación con tus padres? Mi infancia fue normal, muy austera, humilde. Eh, en Chilecito todo era distinto, ¿no? Vivíamos con la puerta abierta, dejaban los autos con la llave puesta y el vidrio bajado. Jugábamos al fútbol todos los días en canchitas distintas que iban construyendo en un terreno, nos cruzábamos a otro, En después los otro, después otro, potreros. en los potreros. Antes de esa época las fincas llegaban hasta 2 cuadras de la plaza de Mm. Chilecito y después se fueron loteando y haciendo viviendas, pero eh, fuimos andando mucho en bicicleta, en patines, jugando mucho al fútbol. Gran parte de mi infancia fue también en el Club Atlético Chilecito, Ajá. donde había un departamento infantil que jugábamos, básquet, fútbol, natación, judo, eh, y lo que se te ocurra. Pero ¿cuál era tu deporte Fútbol, favorito? básquet, ¿Te gustaba mucho el básquet? sí. Jugué mucho hasta que me fui a estudiar en Córdoba a los 17 años, 16 años. Y allá en Córdoba era todo complicado, hacer deporte era Mm. complicado, caro, tenías que conocer, tenías que tener tiempo, que tener los amigos, tenías que tener una serie de condiciones que no las tenía y bueno, se me dificultaba A Córdoba te fuiste a estudiar. a estudiar. ¿Tus papás querían que vayas a estudiar ahí o vos tomaste la decisión? Era costumbre en Chilecito, quienes podían mandaban sus hijos a estudiar a Córdoba. Yo creo que Córdoba era el centro de donde iban a parar 9-10 provincias argentinas Ujú. a estudiar. La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, del sur de Santa Fe, el tema San Juan, Santiago, San Luis, algunos santiagueños, salteños, también de San Luis, Mendoza. O sea, creciste durante tu adolescencia con la idea de que cuando cumplieras 18 te ibas a ir a Córdoba. Sí, era algo casi natural que se daba. Mi hermana, más grande que yo, ya se había ido a estudiar, Mm. estaba ya estudiando, o sea que era más o menos natural que eso ocurriera, ¿no? ¿Cuántos hermanos tenés? Somos dos, mi hermana y yo. ¿Y en algún momento de tu adolescencia se te cruzó por la cabeza no ir, no querer ir a hacer otra cosa? Estando en Córdoba, se me cruzó la cabeza volverme. Ah, estando allá, no te convenció el lugar. Sí, creo que es natural que uno extraña, Mm. quiere volver, extraña a los amigos, las casas, extraña eh, hacer deporte, andar en bicicleta, extraña todo. Eh, y sí,
se me planteó volver. Y después también me pasó lo mismo cuando me recibí, que ya no quería volver. ¿Te abrumó al Porque ya me principio traía- el cambio de una sociedad tan pequeña donde, bueno, recién lo decías, ¿no? Estaba todo a la mano, un par de cuadras, a ir a una ciudad ya mucho más grande para ese momento, que te demandaba aprender quizás otras costumbres distintas a las que traías de tu casa? El cambio era notable, obviamente. En muchos casos para bien. Había cosas en Córdoba que en Chilecito no las tenía. Y había también mucho más libertad. Más allá de que me toca ir a estudiar en el año 79, Ujú. plena dictadura militar, en donde había restricción. Me acuerdo, entraba una vez entrando a la universidad con un pullover puesto en el hombro y me pararon en la puerta, me hicieron sacar. Había compañeros míos que los paraban en la puerta, los mandaban a cortarse el pelo o a afeitarse ¿Eso era todos los días? ¿Tenías alguien que te controlaba? en la puerta. Civiles o militares, pero alguien había. Pero eso no lo habías vivido en Chilecito, en la secundaria. No. Bueno, sí. En la secundaria, Sí. en Chilecito, me metieron preso como Ujú. 5 o 6 veces. ¿Por qué? Una vez salíamos, yo iba a la escuela de comercio, que estudiaba, no tenía edificio propio, por lo tanto entrábamos 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ujú. Teníamos una hora libre, estábamos sentados en un banco de la plaza. En ese momento, donde ahora es tribunales de Chilecito, había ahí era la comisaría, la policía. Y se pusieron a bajar la bandera y nosotros ni la vimos. Y de ahí se cruzó uno a decir que se creen, quién les enseña los símbolos patrios, que el respeto, todo, va adentro. Claro, vos ibas por la plaza y no te habías percatado de eso. Estábamos sentados en un banco, al frente ni lo vimos. Después otra vez fuimos los sábados, porque no había canchitas de estas que hay ahora para alquilar, y nos metíamos a jugar en la escuela ENET en ese momento, EPETA ahora. Y también llegó la policía, nos hizo una radio y nos metieron presos. Otra vez Sí. estábamos dando serenata, se usaba mucho Ajá. dar serenata. A la madrugada ya, Sí, seguramente. 2, 3, no tan tarde. Era un grupo que íbamos cantando, íbamos a algunas chicas, amigas, le íbamos a dar serenata, te convidaban algo para Sí. tomar. Y también hay un vecino en una... Que no le gustó la serenata, seguramente. No, la dueña de la serenata no, un vecino de ella Claro. nos denunció, también vino la policía, adentro. ¿Y cómo era Otra estar vez- preso en ese momento? Nada, te ponían ahí, éramos chicos, menores. O sea, el otro día te soltaban, era un Sí, par o de a las horas. horas, a las 2, 3 horas. Otra vez veníamos, cuando nos recibimos, había una disquería, se llamaba en ese momento, que se vendían discos, después cassette, después CD, y ahora Sí. no se vende nada. Pero en ese momento, una que se llamaba 2001, y puso música, y todos los egresados nos pusimos a bailar en la calle, y cortamos el tráfico, y vino la policía, nos alzó y nos llevó. A todos A juntos. todos. Toda la promo. Sí, a los que pudieron, algunos corrieron, otros. Pero bueno, era normal. Otra vez se hacían las pirámides. Esto que ahora se hace, no sé qué nombre tiene, pero en ese momento se llamaban pirámides, donde iban armando grupos y pidiendo plata, y el de arriba cobraba. Ajá. Y después, bueno, eso estalló en Chilecito, y era quilombo, y la gente iba, se agolpaba en la puerta de uno, de otro. Y nosotros andábamos con mis primos dando vuelta a la plaza, se estilaba. Nosotros los domingos íbamos al cine familiar, 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, 10, y de ahí nos poníamos a dar vuelta a la plaza. ¿Por qué era cine familiar? Había 3 funciones: Sí. matiné, que Sí. entraba a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, familiar de 5 a 9, 10, y noche a partir de las 10 de la noche. Ya películas para... La misma película, quizás te daban 2 películas. En esa época se usaba de cowboy, se usaba
Este, había películas prohibidas que no las podíamos ver. Me acuerdo, estaban Isabel Sarli, la Mari de Monzón y Susana Jiménez. Yo no la podía ver, era menor, no te dejaban. Pero las películas eran casi las mismas, que se las repetían. Eran 2 películas que se repetían. Y después ¿Y todo eso te lo marcaban los milicos de la época? O sea, ellos te decían qué película podías ver o no. Bueno, había censura sin duda, y me imagino que las que llegaban a la pantalla eran las que ellos han permitido. Claro. Y había muchas películas prohibidas y muchas películas censuradas, y muchos actores, cineastas, directores, o muertos o viviendo en el exterior. Bueno, ahí también, dando vuelta a la plaza, había la mujer del gerente del banco, se había metido en las pirámides, tenía en la puerta del Banco Nación toda la gente puteando. Vino la gendarmería, hizo racia, y nosotros pelotudeando ahí nos alzaron y nos llevaron a la gendarmería de regalo. O sea que te metían preso por cualquier cosa. Y con esos amigos, compañeros de la secundaria con los que te pasaban estas situaciones, ¿seguís teniendo contacto hoy? Sí, bueno, 2 de ellos eran primos míos. Uno es el Chuña. Mira, el Chuña. Que vos lo ves ser y todo ahora. Ahí lo tenés. Y bueno, eso también habrá marcado mucho tu personalidad. Sí. Y después, bueno, los otros eran amigos, que también, primos y amigos, y jugando al fútbol también. Pero después en Córdoba era distinto. En Córdoba ya era más heavy, porque era común en esa época. Ya no lo sentías como una travesura de Chile, de las que hacías en Chilecito. Sí, ahí supongo que entrar preso en Córdoba por alguna cosa era más... En la época de la dictadura era distinto. ¿Y vos te quedabas en un departamento con tu hermana? ¿Vivían juntos en Córdoba? Vivíamos con otros, en una época con una amiga, un par de amigos de ella, amigas. Después con primos, viví con primos, 2, 3 primos, siempre compartimos. ¿Y cómo era salir a la calle por todo esto que me estás contando? O sea, ibas a la universidad, perdón, y tenías otro tipo de actividades o únicamente te dedicabas a estudiar. Bueno, en esa época, uno era joven y había nacido en esa realidad, ¿no? No nacido, sino que tomas conciencia en esa realidad. Yo cuando comenzó la dictadura en el 76, habré tenido 14 años y duró hasta el 83. Y entonces uno se crea con una realidad que solamente cuando llegó la democracia y Alfonsín abrió libertades, abrió garantías, abrió un montón de cosas, y te das cuenta de lo que te faltaba. Recién ahí te das cuenta de todas las libertades. Ahí tomaste dimensión de todos los años que habías pasado de tu juventud privado de ciertas cosas. Claro. Ahí te das cuenta de las libertades que faltaban, de las libertades... ¿Hay algo que recuerdes puntualmente que dijiste, wow, esto no lo podía hacer antes? ¿Algo que hayas hecho en democracia que no lo hacías antes? No, bueno, después nos pasamos de rosca, porque después estuve en el centro de estudiantes, en la Franja Morada, fui presidente del centro de estudiantes de agronomía, y bueno, ahí para democratizar la universidad, para la facultad de agronomía, había marchas, había cortes, había actos, había un montón de cosas. Que eran impensadas antes del 83. Claro. Inclusive todavía era dictadura, pero ya era la salida de la dictadura. Después de la guerra en Malvinas, ya con la dictadura militar derrotada militar y políticamente, porque quizás si otro hubiera sido el destino de la guerra de Malvinas, tenían un poco de aire para seguir un poco más la dictadura. Pero bueno, ya se estaban reorganizando los partidos, las agrupaciones sociales, pero también me acuerdo que se tomaban muchos recaudos. Julio, y a todo esto, tu papá o tu mamá sobre todo,
¿Qué decían, qué pensaban ellos en ese momento cuando sus dos hijos estaban en Córdoba solos estudiando, en esta situación que atravesaba el país? Sí, bueno, la verdad que la parte más difícil, me imagino que para un padre hubiera sido más difícil que esté en los 70, digamos, iniciados los 70, Apenas comenzó la dictadura. hasta el 76, 77, eran los años más difíciles. Ok. Donde yo me acuerdo, yo iba a Córdoba con mi papá, era chico, y era común sentir disparos, era común un tiroteo, era común enfrentamiento de la policía y las Fuerzas Armadas con los grupos guerrilleros, con montoneros. Era muy común eso. Y me imagino, y yo tenía primos de esa época, estudiando, que era muy difícil. Inclusive muchos amigos de ellos desaparecieron. Hay parientes míos desaparecidos de esa época en Córdoba. Otros exiliados, otros presos. Me imagino que unos años antes era más difícil. Cuando nosotros llegamos ya estaba todo más tranquilo, si bien es cierto, restringido en las libertades, pero más tranquilo. Antes de preguntarte por tu vida política, pues recién empezaste a introducir el tema del centro de estudiantes, ya que estamos hablando de la dictadura, ¿qué sentís cuando ciertas agrupaciones o expresiones políticas minimizan lo que sucedió entre el 76 y el 83? Sí, bueno, te da cierta, no bronca, pero sí impotencia de pensar que es una etapa que no se puede negar. Vos la podés discutir desde distintos lugares, podés pararte desde distintas situaciones, pero lo que no podés hacer es negarla, o lo que no podés hacer es mentir sobre lo que pasó. Yo viví los primeros años de la democracia, 83, yo, si bien es cierto, participaba desde Córdoba, en la Juventud Radical, en Franja Morada, en el centro de estudiantes, pero vivía todo el proceso que fue, por ejemplo, el juicio de la Junta. Y después, cuando eso se cuenta distinto, te da bronca. O cuando yo creo que la película esta, 1985, ahí coincido con Brandoni, no en la puteada a Darín, sino a la película. Yo creo que no muestra la realidad. Yo creo que lo escondieron a Alfonsín, maltrataron injustamente a Trócoli. En esa época, quien puede contar la historia de adentro de todo ese proceso es el doctor Raúl Galván Padre, que fue secretario del Interior, secretario del ministro del Interior, Trócoli. Ya han ido haciendo todas las leyes, todos los decretos y todas que daban las garantías de libertades, que han ido, los que nosotros fuimos viviendo, como que eran las libertades públicas que se iban restituyendo. Y para vos todo eso es importante visibilizarlo para que no se minimice lo que sucedió. Sí, yo creo que hay que visibilizarlo, es parte de nuestra historia, pero creo que también no nos podemos quedar ahí. Yo veo que hay dirigentes políticos que se quedaron ahí, que no ven otra cosa, que se quedaron ahí política, emocionalmente, y que atrasan 40 años. Y en estos tiempos, si te pasa eso, y no estás a la altura de las circunstancias y no actualizás tu destino, tu discurso, tu forma de pensar, y estás mirando, o sea, yo veo mucha tendencia, y sobre todo en algunos dirigentes de mi partido, en pasar la vida viendo por el espejito retrovisor. Y la realidad adelante le dan menos importancia. Y creo que eso no es bueno, porque entonces ahí das pie a algunas aventuras. Por ejemplo, Milei te aparece por muchas razones. Creo que en primer lugar por el mal gobierno actual, por cómo se cagan en todo, cómo Cristina hace su agenda de venganza e impunidad y lo único que le importa, por la inflación.
tan alta, porque por los Isaurralde, pero también por López, por Devido, por Vudú y tantos otros, ¿no? Entonces la gente, y también acá en La Rioja, donde ganó Milei, y la gente ve que su vecino quintelista, que hace 4 años era pobre, andaba en una motito, ahora anda en una 4x4, con una nueva casa, con un nivel de vida que no tenía, y que y así salvando las distancias de los distintos niveles que han ido cambiando su nivel de vida. Y antes fueron los vederistas, y antes fueron... Y esto que describís también termina generando espanto de la clase política. La gente le tiene espanto a los políticos. Claro. O sea, descree de los políticos. Y vos tuviste una vida política, porque empezaste desde muy joven, pero ¿qué te diferencia del resto, de esas personas que también empezaron muy jóvenes y que son las que describís hoy? Bueno, yo creo que no soy como ellos, somos distintos, no todos somos iguales. Muchos de ellos llegaron pobres y son millonarios, o llegaron con algo y ahora tienen mucho más, que las oportunidades son para su familia, que les importa nada que la gente esté necesitando, mientras ellos hoy andan, hoy en este momento varios funcionarios del gobierno de La Rioja están en el exterior, haciendo lo mismo que Isaurralde, pero sin que los descubran. Y del resto del gobierno nacional también. Bueno, esas cosas las tenemos que marcar, ¿no? No somos todos lo mismo. Yo llegué con cierto nivel económico y de bienes y cosas, y por dedicarme a esto perdí. Perdí una fábrica de aceite de oliva y perdí un vivero por no poderlo atender. A diferencia de ellos que llegan sin nada y pasan a tener cosas. Yo pasé por la Cámara de Diputados de la Nación y no dejé no nombré ningún pariente, pero además no dejé ningún pariente ahí para que se haga cargo el Estado. Pasé por el Ministerio de Defensa y no nombré ningún pariente, ni dejé ningún pariente ahí. Y pasé estoy ahora en el Senado de la Nación, voy a cumplir 6 años de mandato, y no nombré ningún pariente. Y no va a quedar ningún pariente ahí para que el Estado se haga cargo eternamente. Alguien puede decir, bueno, pero eso es normal, es lo que tiene que hacer. Bueno, pero no es normal. Usted va al Senado de la Nación, ve los apellidos de los senadores anteriores del oficialismo y va a ver la cantidad con ese apellido que han quedado ahí. Hijos, nietos, hermanas, primas, novias, amigos de ellos, que están ahí, plantas permanentes, y que se tienen que hacer, gente que vive acá inclusive y todo. Y vos que pasaste por el Senado y que ya casi tenés 6 años, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo revertimos para que la gente pueda volver a confiar? Por ejemplo, Macri había hecho un decreto de prohibir los parientes. Uh-huh. En mi caso... Nepotismo se llama, ¿no? Sí, el término. Sí. En mi caso yo era ministro, cuando se hace ese decreto yo no tuve que echar a nadie, porque no tenía a nadie, ningún pariente, porque mi concepción, mi formación hace eso. Y no es que mis parientes no necesiten trabajar, me recontraputean en mi familia, porque hay mucha gente que necesita trabajar. Los amigos de mi hijo me dicen, che, pero tu papá no te puede poner acá, allá. Y eso, los amigos de mis hijos le dicen a mis hijos. Y así a mi hermana, a todos. Y eso te genera, porque lo ven que es normal, lo ven que todos lo hacen, ven que no tienen costo por hacer eso. Ven que muchas veces la sociedad no valora esas cosas. Pero bueno, yo igual me mantengo ahí en esa idea.
Creo que uno no llega a la función pública para beneficiarse, creo que uno no llega a la función pública para sacar ventajas, sino que llega para servir y para trabajar, ¿no? Y es por eso que hacemos un gran esfuerzo de tener presencia en Buenos Aires y de no ir a calentar sillas y de destacarnos fijando las posiciones de nuestras convicciones, lo cual me llevó a estar entre los más trabajadores. Uh-huh. Y también ponerte al frente hoy, por ejemplo, de un debate como la ley de alquileres. La ley de alquileres, del tema de Figueroa, la jueza Figueroa, el tema de bueno, tantas otras cosas, el radar inglés, bueno, muchas cosas que se van dando y que donde somos protagonistas. Pero además no nos quedamos ahí en lo legislativo, sino que volvemos. Soy el único legislador que recorre toda la provincia 5 veces por año. Nadie lo hace. Sobre todo el oficialismo los eligen y no vuelven más. Algunos de ellos ni siquiera van ahora para las elecciones a pedir que los voten. Esto me sorprendió, esto que acabas de decir. Sos el único que recorre la provincia 5 veces por año. ¿Lo tenés medido? ¿Vos mismo te armaste un itinerario para hacerlo todos los años? Sí, es casi natural, ¿no? ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, yo voy a Chepe. Sí. Voy en marzo. Y mi agenda siempre son instituciones. No hacemos actos cuando voy porque primero no creo en los actos y segundo no quiero exponer a la gente. Yo hago un acto, va gente y después esa gente las castigan. El intendente, el diputado, le sacan los planes, las becas. Entonces, no hacemos eso. En la agenda está seguramente visitar 1 o 2 escuelas, ir a una radio local, por ahí voy a los bomberos, una agrupación gaucha, un club, y entonces seguramente ahí voy por pedidos anteriores. Claro. Que había recibido. ¿Te quedó algún pendiente de la última vez que visitaste? Bueno, y cuando vuelvo, porque se enteran que estás, porque la misma institución, a la escuela que vas y le llevas lo que te han pedido, que puede ser, no sé, algún electrodoméstico, o una fotocopiadora, o una impresora, o lo que sea, después esa misma institución te vuelve a pedir, y otras instituciones se enteran que están y te llevan la notita, y después a la dirigencia nuestra, que saben, que tienen referencia con nosotros, le hacen llegar a ellos permanentemente que hay, no sé, el festejo del Día del Niño, del Día de la Madre, o que viene la fiesta patria, el aniversario de la escuela, o lo que fuera. Entonces les van llegando. Entonces cuando vuelvo, voy con esas respuestas de los pedidos anteriores, y se da naturalmente, no quiere decir por ahí hay lugares que voy 7 veces, y hay lugares que voy 3, pero claro, es más o menos un promedio. ¿Y cuál es la diferencia entre esta asistencia que vos mencionás a las instituciones y el clientelismo que muchas veces también se conoce en la política? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo creo que el clientelismo sería, si yo le llevo a los vecinos, a cambio de un voto, que no podríamos hacerlo porque no tenemos recursos, no tenemos forma, ese sería clientelismo. Uh-huh. Mi aporte al hacerlo a las instituciones es para que brindan un servicio yo no estoy dándole a personas físicas a cambio de un voto, yo le estoy dando a una institución para que funcione. Es lamentable. Y además... ¿Pero qué le llevas, por ejemplo, a una escuela? Mira, yo el año pasado visité 60 escuelas. 60 escuelas. En 50 me pidieron tiza y borrador. Entre otras cosas, ¿no? Te piden de todo. Te piden un aula más, el techo del patio, te piden computadoras. Nosotros no somos gobierno, no manejamos presupuestos, los legisladores no manejamos presupuestos, y bueno, le llevo lo que puedo. Por ahí te piden elementos de deporte, compro algunas cosas, unos kits de deporte. Normalmente lo compro yo a las cosas. O sea, ¿eso sale de tu bolsillo o de aportes de mi campaña? Bolsillo, de mi bolsillo. Cuando era gobierno
éramos gobierno con Macri, bueno, podíamos traer, hasta un tren trajimos a Milagro y Chepe con 11 oficinas del gobierno nacional atendiendo. O sea, la capacidad de gestión, 17 vehículos para los bomberos. Conseguí 18 escuelas que se construyan en la provincia de La Rioja. Conseguí que todas las rutas nacionales que pasan por La Rioja hayan estado en obra en alguna parte, con ensanchamientos reasfaltados. Se fue Macri y no se construyó un metro más de asfalto, ni se reasfaltó en toda la provincia de La Rioja. Y hay rutas que están destruidas. Chamical, límite con Córdoba, Chamical-Olta, desde Pagancillo a Villa Unión, desde la bajada de la cuesta hasta Villa Unión. Bueno, hay muchas rutas nacionales que necesitan un reasfaltado. Bueno, desde que se fue Macri, no digo que este gobierno no haga eso, pero acá en La Rioja no lo hizo. ¿Y por qué? Por falta de capacidad de gestión del gobernador y de los legisladores nacionales. Yo conseguí un aeropuerto. Se fue Macri y lo pararon a la obra. Y conseguí el equipamiento para todos los jardines informáticos, para todos los jardines infantes de la provincia. Bueno, no lo quiero cansar, pero el nivel de gestión es de acuerdo a la espalda que tenés. Cuando sos gobierno nacional podés gestionar. Y bueno, fui a Chepe, vi que la escuela estaba destruida, la escuela técnica estaba destruida, dando clase en un galpón. Para entrar al baño tenías que entrar pisando losetas así, porque era una laguna. Los tornos estaban, las aulas estaban separadas por chapa, los cables de los tornos así, sin ninguna protección. Y fuimos, gestionamos y conseguimos el edificio nuevo para la escuela de PET, que ahora es impresionante, es una cosa de loco. Pero bueno. Julio, ya que mencionás, ¿no? Tu paso como ministro de Defensa. ¿Cuál es tu posición respecto de las Islas Malvinas? Bueno, yo creo que hay pocas políticas de Estado en la República Argentina. Una política de Estado es la política que pasa a los gobiernos y se mantiene. Sí. Bueno, hay pocas, porque después hay muchas que viene un gobierno hace una cosa, el que viene hace otra cosa, y lo cambia. Lo deja, así sea buena. Y bueno, Malvinas es una de las pocas, y no sé si no es la única, política de Estado que hay. En donde vienen los gobiernos, ningún gobierno reconoció la soberanía de Gran Bretaña, ningún gobierno, salvo, bueno, el militar, fue por la lucha armada contra Gran Bretaña, lo cual fue una locura. El mayor logro internacional lo logró el gobierno de Arturo Illia en 1965, que logró que el Pleno de las Naciones Unidas reconozca que hay un conflicto, reconozca que hay un conflicto limítrofe y que reconoce y obliga a las partes a sentarse a conversar, cosa que Gran Bretaña no cumplió. Después, todos los años, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas trata el tema y hace un reconocimiento de que hay un conflicto y que hay que sentarse a negociar, cosa que nunca Gran Bretaña acepta. Pero a las Naciones Unidas y a todos los foros internacionales, Gran Bretaña no va a decir, miren, yo soy colonialista, he venido usurpado acá, a 14.000 kilómetros de mi territorio, y tomé las islas y gané la guerra y me tienen que dejar ahí, porque llevo 100 años. No dice eso Gran Bretaña. ¿Qué dice? ¿Y qué va a defender a todos los foros internacionales? La autodeterminación del pueblo impostado que está ahí. Hace 10 años. Hace 100 años están. Perdón, 100 años. Entonces, esa gente que quiere seguir dependiendo de Gran Bretaña, que quiere seguir en este estatus. Entonces, y lo grave, y eso lo tiene que saber la gente, los jóvenes, los viejos y todo, que la posición de Milei y la posición de su canciller, su futura canciller, que es bueno, esta señora
que no me acuerdo el nombre, que también es candidata a diputada, creo. es la autodeterminación. Hay que respetar la decisión de los que viven ahí. Lo planteó ella y lo ratificó Milei. O sea que ellos coinciden con la posición británica. Y coinciden, y bueno, si respetas lo que dicen los isleños, tenés que desconocer la soberanía. A mí personalmente, como joven, y creo que a muchos tantos también, nos preocupa sobre todo el saqueo de recursos naturales. En torno a las islas, que podemos decir minerales, petróleo, pesca, y también lo que está sucediendo en aguas argentinas, del mar argentino. ¿Qué solución se puede dar ante eso? Porque tenemos un montón de recursos naturales en nuestra zona patagónica, en la zona austral, y hoy literalmente nos están choreando todo. Vienen los barcos pesqueros y nos llevan todo. Bueno, ese es un problema que ahora, lo hablaba con los equipos técnicos de Patricia, tenemos propuesta de solución. Ahí hay una superposición de acciones entre la Armada y la prefectura. Hay que sacar esa superposición, hay que empoderar a la Armada legalmente, que hoy no puede, y dejarle ese litoral marítimo a la Armada Argentina y mandar a la prefectura a la hidrovía y a todo eso, a ver el narcotráfico ahí. Obviamente con presupuesto, con equipamiento y todo lo que eso significa. Pero bueno, yo tengo otras preguntas para hacerle a todo el mundo, que nos debemos preguntar como argentinos. ¿Por qué de las 200 millas para afuera tenemos a los chinos pescando? ¿Y por qué no tenemos una ciudad para el lado de dentro con barcos de bandera argentina? Pescando. Obviamente, con cuidado, con protección, con ciclos de veda para permitir la reproducción, para no depredar, para no hacer mierda todo eso, como debe ser. ¿Y sabe por qué no hay? Por este populismo, esta corrupción, estas trabas, este costo argentino, que usted desapareció prácticamente la flota pesquera y la flota marítima con bandera argentina. Porque hay mafias de los gremios, hay negocios, hay trabas, hay que impiden. Hasta en su momento habían dejado de llegar de kirchnerismo los buques, que vienen con turistas, porque les cobraban tasas y cosas que no corresponden. Macri abarató eso, Macri atacó a la mafia del Caballo Suárez y todas las mafias que había ahí, pero después necesitas hacer algunas reformas más, porque los barcos hoy que hacen el transporte, que lleva la soja, que lleva nuestra aceituna, que lleva nuestro vino, ninguno es de bandera argentina, por todos esos problemas, porque un barco de bandera argentina tiene un 20-30% más de costo que un barco de bandera finlandesa o paraguaya o china. Y estos barcos que están en torno a la ilegalidad, entonces lo que me estás diciendo es que están entongados con alguien acá en Argentina que les permite seguir entrando. No. Acá, en la Argentina, no hay, por toda esta mafia, claro, por todo este costo argentino, por toda esta carga. ¿Qué es lo que le pasa a Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué las low cost ganan plata y cobran la mitad del salario, de la mitad del valor del boleto, y Aerolíneas, que cobra el doble, pierde plata? Porque Aerolíneas, para volar, necesita que 14 gremios se pongan de acuerdo. 14. Uno te hace paro y no puede volar. Y ahí tenés un costo, y Aerolíneas Argentina, una empresa quebrada que gasta $2 millones por día, pierde $2 millones por día, le están metiendo más gente y le siguen metiendo beneficios y cosas. Y las low cost viajan y tienen un solo gremio. Ok.
Y esa fue tu propuesta mucho tiempo, por eso trajiste la idea del aeropuerto acá en La Rioja. Claro, nosotros para que ser una provincia turística... bueno, terminemos el tema de la pesca. Dale, tenés razón. Las 200 millas de litoral marítimo, de las 200 millas, para adentro no pueden pescar. Para afuera sí, porque es aguas internacionales. Te pescan afuera, vos pones los barcos de la prefectura, que no los dejan entrar a las 200 millas. Pero van a seguir pescando afuera y van a seguir depredando. Ese es otro problema, que no tiene solución por ahora, salvo que podás prorrogar más adelante la plataforma marina, más de las 200 millas o algo, pero hoy no tiene solución. Y adentro no tenés flota pesquera propia tratando de explorar en forma sustentable el recurso por estas cosas, por este costo, por esta mafia, por este impedimento que tiene Argentina. Así que bueno, eso lo quería dejar claro. Inclusive, si vos no los dejas entrar a las 200 millas, van a pescar por fuera a las 200 millas. Y va a ser, no van a estar ilegales. Pero bueno, mi duda es por qué no explotamos nosotros esa riqueza. Y por qué no lo hacemos. Y ellos vienen porque acá tenés mucho, porque nosotros no explotamos. Claro. Bueno, y en torno al desarrollo turístico que mencionabas recién, esto de que Aerolíneas pierde, pero que las low cost son una variable bastante viable, podremos decirlo de alguna forma. ¿Tuvo que ver esto de la idea de construir un aeropuerto con el desarrollo de las low cost? Sí, totalmente. Yo creo en una Rioja turística y creo que la Rioja turística nos va a generar mucho empleo, tiene mucho potencial, pero además nos va a promocionar a nuestros vinos, nuestra aceituna, nuestro aceite de oliva, y nos va a permitir un ingreso extra y una instalación de nuestros productos, tanto nacional como internacionalmente. Y para que La Rioja sea turística no va a ser turística con un solo vuelo al día, no lo va a ser. Los lugares turísticos que tiene la Argentina, que es Bariloche, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, tienen 5 a 10 vuelos diarios o más, Córdoba. Y nosotros necesitamos tener 5 a 10 vuelos. Y tenemos que soñar en grande. Y para eso, con este aeropuerto que tenemos, no alcanza. Tenés que tener un nuevo aeropuerto. Por eso es que yo a Dietrich, secretario de Turismo de Macri, se lo pedí, le insistí, hasta que finalmente accedió, vino, lo hizo, lo puso en presupuesto y desde que se fue Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio, eso, bueno, después vino la pandemia, se paró y después se desfasaron. Quintela, que viaja 2 a 3 veces por mes a Buenos Aires, nunca fue a ver el tema nunca movió un dedo, porque no la ve, porque no tiene esa visión. Vos acá, la puerta de entrada a la Rioja turística va a ser La Rioja Capital, con su aeropuerto. Podés potenciar. Inés Prisoridoria, la intendente de Capital, ha puesto en valor muchos lugares turísticos, ha hecho circuitos, ha hecho información, y se ha logrado que en este tiempo deje de ser una ciudad dormitorio para ver. Es muy común hoy ver los colectivos en las puertas de los hoteles. Yo no tengo acá en La Rioja una vivienda, y cuando me toca quedarme me quedo en hotel, y desde hace muchos años. Y yo me acuerdo que antes no se llenaba ni para la chaya, se llenaban los hoteles, ni para los 3 días de la chaya no se llenaba. Y ahora están llenos permanentemente, y me cuesta sin cuarto de hotel. Me cuesta conseguir. Tengo que cuando me toca quedarme. Entonces un cambio hubo, pero necesitamos ese plus, necesitamos y las low cost es una política. Nosotros en el gobierno de Juntos por el Cambio tuvimos aciertos y errores. Uno de los grandes aciertos ha sido las low cost, la revolución de los aviones, que lograba juntar
destinos también de dentro del país, destinos turísticos. Y necesitamos, y logró también que cada vez más vuelos salgan del interior del país al exterior sin pasar por Ezeiza. Cada vez más vuelos salen, hasta de Tucumán salían vuelos a Perú, de Jujuy salían vuelos internacionales. Bueno, cuando llegó este gobierno le puso la pata encima a las low cost para proteger 14.000 empleados de aerolíneas y para perjudicar a 40 millones de habitantes que necesitan volar. La Argentina era uno de los países que menos vuelan y se logró en ese momento que 2 millones de nuevas personas que nunca habían volado vuelen. Me acuerdo, en cada vuelo de las low cost lo saludaba el comandante y decía levante la mano el que volaba por primera vez y levantaba la mano. Se hacían virales esos videos, sí. Bueno, eso ha sido... ¿Qué hizo este gobierno? Lo primero que hizo es cerrar Palomar. Y después los mandó en la pandemia, después de la pandemia los mandó a Ezeiza para que los hagan de goma con los costos, y después los puso en el aeroparque y los mandó al tacho. Y no le dan prioridades en las mangas, en los horarios, en nada. Sin embargo, siguen andando y siguen volando y siguen con vuelos llenos. El gobierno de la provincia de La Rioja, como son ignorantes y no entienden de este tema y no se asesoran con los que saben, han hecho lo que no hay que hacer. ¿Qué hicieron? Alquilaron un avión, no entienden nada, en dólares. Hacían 2 vuelos semanales, no sé cuánto, con un avioncito chico. ¿Y para qué le costaba? Y perdía. El año pasado 60 millones de pesos, este año más de 100 millones de pesos por mes. Y hicieron lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero buscar a las low cost, pedirle al gobierno de ellos que les levante la pata. Cuando las low cost, Flybondi, fue a ver al gobierno, al ministro Mansur, para decirle que quiere traer 5 aviones más para volar a todo el país. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Poner precios mínimos. Precios mínimos en los pasajes de avión. En este gobierno, que la inflación te había puesto y que siempre han puesto los precios máximos, los precios cuidados, los precios que siempre han tratado de que no les dieron resultado. Bueno, en el tema de los vuelos han puesto precios mínimos para que no cobren más barato. Mirá la locura, para atacar a algo que anda bien, para pelearse con el éxito. O sea, para que no cobren más barato. Para que no cobren más barato le pusieron precios mínimos. Mirá vos el nivel de ignorancia. Bueno, y así, ese populismo y le ha dado a la que maneja aerolínea a los gremios, entonces vos si le das al problema que cuide y soluciona los problemas, no lo va a solucionar. Julio, ¿qué significó Cuando nosotros para vos la puesta en marcha de la base aérea de Chamical, ya que estamos hablando? Bueno, una gran cosa, ¿no? Algo muy positivo, algo que... Chamical se hizo grande en su momento por 2 razones. Es uno de los departamentos más grandes que tiene, después de Chilecito, de la capital de La Rioja, y Chilecito. Y fue por el ferrocarril, sí, y por la base aérea de Chamical, en el caso de Chamical. En la época del menemismo se cierra el ferrocarril, no llega más un tren, y la base se la reduce a la mínima expresión, dejándola, cuando llegamos nosotros tenía 15 personas, eran prácticamente un sereno para que prenda y apague la luz y que cuide lo poco que quedaba, que se estaba destruyendo. Estaban el 90% de los galpones y cosas llenos de palomas y de ratas. Todo abandonado. Bueno, nosotros entendimos y me hicieron entender, que Chamical es el mejor lugar para que vuelen los UAV, que son los aviones no tripulados. Que es
lo actual, una nueva tendencia en la guerra. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos no quieren repatriar pilotos muertos. En una guerra te bajan un avión, se muere el piloto o queda de... Entonces, por ejemplo, los primeros ataques que hizo... El primer ataque que hizo Putin a Ucrania fue de ciberataque. Le hizo mierda a todos los sistemas de comunicación. Y después fue con drones, con aviones no tripulados. Y con eso destruyó casi toda la defensa ucraniana. Y eso ha significado que, bueno, que tenga pocas bajas. Y entendimos que estamos convencidos de que Chamical es uno de los mejores lugares del país para hacer estos vuelos, por varias razones, y uno de los mejores lugares del mundo para que se prueben los pilotos remotos en tierra, para que... Y hoy esa base que tenía 15 personas, creció, tiene más gente. Hoy tiene 170 voluntarios, va a llegar a 220, y más los oficiales y los suboficiales. Debe llegar cerca de 250 personas. ¿Y esa es gente de Chamical, gente de la gran mayoría de Chamical, o si no, que vienen los oficiales. Los oficiales normalmente vienen de otro lado, pero están radicados ahí. Logramos recuperar la pista, las calles interiores, sanidad militar, la torre, la iluminación. Y lo bueno, que los 3 ministros que me sucedieron siguieron con el proyecto. Yo hablé con Oscar Aguad, que es el que me sucedió a mí. Después hablé con Rossi, que fue el primer ministro de este gobierno, y después hablé con Tayana, los convencí, lo entendieron, vinieron, Tayana vino 2 veces ya acá a Chamical y siguió con la idea y el proyecto. ¿Por qué es el mejor lugar para que vuelen los drones? Chamical. En primer lugar, porque es un lugar de clima benigno, no tiene lluvias permanentes ni vientos permanentes. Eso es bueno. Y también porque tiene la pista y porque tiene la base. Claro, la infraestructura para contener toda la operación. Claro. En tercer lugar, porque desde Chamical hasta Cerrezuela, límite con Córdoba, hay casi 100 kilómetros, 80, 90 kilómetros, sin ninguna ciudad en el medio. Bien. Y entonces pueden... tranquilamente volar en esos 100 kilómetros. Y termina en un campo militar de fabricaciones militares en Cerrezuela, ahí pasando el límite. Tiene un campo de tiro, claro, que podía anexarse a la base aérea. Ese campo no está sin uso. Y podría, hasta se puede practicar tiro, se puede practicar en su momento todo tipo de práctica que necesiten los misiles. Porque además no pasa por la zona ninguna ruta. Ninguna ruta aérea, no hay vuelos aéreos, no hay tránsito aéreo. Eso es fundamental. En varias ciudades del mundo ya está prohibido que vuelen los drones porque se arman quilombo con la aeronavegación. Imagínense si una vez Tierra Santa hizo volar un dron y casi genera un escándalo ahí largo. Imagínate estos que son realmente, son aviones, que hay drones que tienen el tamaño de un avión y que llevan mucho peso en armamento y misiles, y no pueden andar volando en cualquier lado. Por eso esta Chamical es lo mejor. Y bueno, esa fue la idea, logramos que prenda, logramos convencer, y sigue avanzando. Julio, hablamos de tu paso por el Senado, de tu rol como ministro, pero también has tenido varias campañas como gobernador para ser gobernador de la provincia. No llegaste, pero ¿cuántas campañas fueron? Fueron 4. 4 campañas. Este año no fuiste candidato a gobernador. ¿Seguís con la intención de serlo? No, yo... más que ser personalmente, me gustaría que alguien de los nuestros sea. Uh-huh.
con la idea, los principios y el conocimiento que tenemos, con todo lo que hay que hacer en la provincia. En la provincia está muy claro lo que hay que hacer. Se sabe y están estudiadas las obras hídricas, las inversiones que hay que hacer, la puesta en valor de los recursos naturales y no naturales para el turismo, las obras hídricas que hay que hacer para aumentar nuestra producción. El Valle del Bermejo, el que más agua tiene, el que más lo desperdicia. En los llanos se puede cuatruplicar o quintuplicar el potencial que tiene. Pero lamentablemente nos sigue gobernando la desidia y nos siguen gobernando gente que tiene plan tiene un programa de poder, no tiene un programa de gobierno. Un intendente de Patquía o de cualquier pueblo de los llanos quizás sabe o no lo que hay que hacer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si logra el desarrollo turístico, potencial, agrícola, va a haber mucha gente que trabaja y vive de su esfuerzo, y van a ser libres para votar, para todo, para ir a una reunión u otra o no ir a ninguna. Y eso es lo que no les sirve, a ellos les gusta, les interesa el clientelismo. Cuanto más pobre está la gente, mejor les va electoralmente. Entonces es un círculo vicioso. Entonces no necesitan desarrollarse o hacer lo que hay que hacer para que esto progrese. Y mientras nos gobierne el clientelismo y la corrupción y la ignorancia, no vamos a tener salida. Yo creo ser la persona, por los años de trayectoria, por los años de andar, por los años de escuchar, de estudiar, de preocuparme en hablar. El tema de los llanos lo hablé con gente de Israel, con gente de Estados Unidos que en climas semejantes hicieron muchas cosas y han logrado estos objetivos. Y en cada área me preocupé en ver cuál era la solución a sus problemas. Pero así como pensamos en las low cost, pensamos en el aeropuerto, tenemos pensado todo lo que hay que hacer para que La Rioja salga adelante, como hizo gran parte en Jujuy Gerardo Morales, ¿no? Que ha logrado también autosustentar esa provincia y ya no depende tanto de la nación. Él está construyendo 256 escuelas con lo que le produce los parques solares. Y ahora va a recibir 200 millones de dólares por la exportación del cannabis. Entonces tiene un círculo productivo propio que le permite hacer inversión, infraestructura y hacer lo que hay que hacer. Bueno, decía que creo ser la persona más preparada de La Rioja, por mi edad, por mi trayectoria, por haber recorrido todo y por haberlo estudiado. Y usted habla con los viejos productores o los consorcios de riego de cada pueblo y ellos saben la obra que hay que hacer, pero también saben que nunca se hizo. Y están estudiadas esas obras. Y se hicieron inversiones para hacer los estudios pero nunca se las ejecutaron. Porque no ven la relación voto. Un intendente de ese pueblo o un gobernante de la provincia le conviene más ir con plata y clientelismo y le va mejor un día antes de la elección que hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, estamos en un círculo vicioso y tenemos muchas dificultades para que La Rioja salga adelante con este tipo de mentalidades que nos gobiernan, ¿no? ¿Qué ha cambiado de la primera campaña que recuerdes? La primera campaña de gobernador, no sé si fue la primera, pero de esas primeras campañas a hoy, 2023, de nuevo una campaña, en este caso para senador. ¿Cuáles son las similitudes que encontrás y cuáles son las diferencias? Bueno, la necesidad de la cercanía es vital, ¿no? Siempre tuvimos cercanía, siempre intentamos estar al lado de la gente. Pero las formas son distintas. Y fuimos haciendo nuestra propia forma de hacer política para poder estar y hacerla sin recursos, sin plata, muchas veces sin medios, pero hemos podido tener éxito muchas veces y ganar esta provincia 4 veces. A todo el aparato y a todos los intendentes, a todos los legisladores y a todo lo que eso significa.
Pero hoy ha cambiado mucho las formas de comunicación, ¿no? Si no nos ayornamos, si no nos actualizamos, vamos quedando en el camino. Yo decía que antes iba a un pueblo, hacía una agenda, visitaba instituciones, iba a la radio, me volvía y se enteraba el 80 o 100% del pueblo que había ido. Hoy voy y hago lo mismo y se entera un 20%, 30%, porque el resto, los jóvenes de 16 a 35 años, no escuchan radio, no ven televisión, no hablan de política, no te van a una reunión política. Entonces, y la única forma de estar con ellos o comunicarse es entrar, que lo estábamos haciendo, ir a las escuelas a verlo, pero que ahora prohibieron que vaya a las escuelas, no me dejan entrar, me reciben en la puerta. Hicieron una resolución para que yo no entre. Y el tema de las nuevas formas de comunicación, que son las nuevas redes sociales, ¿no? El TikTok, el Instagram, que necesita, que tienen que entrar en forma novedosa y en lo que ellos están hablando, de la forma que ellos andan. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Tenés TikTok? No tengo TikTok, me encantaría tenerlo, lo voy a tener, pero hasta ahora no tengo porque mis hijos no quieren que tenga. ¿No quieren tus hijos? No quieren que tenga, porque dicen que se me van a cagar de risas. Bueno, es que jóvenes. Es un poco para divertirnos también, me imagino. Está bien, pero bueno, yo no lo voy a abrir para hacer payasadas, pero sí para hacer cosas novedosas. Yo te puedo sugerir un TikTok. Te he visto muchas veces porque, bueno, me ha tocado trabajar, hemos compartido varias veces alguna campaña. Hay algo que a vos siempre se te nota en todos lados, que te tocas el anillo. ¿Es un tic? ¿Sos consciente de eso? Sí. Y lo tengo de siempre, que tengo que estar jugando con algo. Como que necesitas descargar los nervios, la energía. Una vez estaba jugando con un salero y se lo rompí a mi mamá. No. Y me dijo que me iba a enseñar a tejer para que esté ocupado. Para tejiendo. Con las manos ocupadas. Pero o sea, el anillo es lo único que tengo a mano en estas circunstancias, pero siempre juego con algo. Yo, si te digo la verdad, si acá me retan porque juego con el tornillito. Con el micrófono, claro. Si alguien se toma el trabajo de buscar un archivo, debe haber un montón de imágenes tuyas tocando el anillo. Sin duda. Y otra cosa que te quería preguntar. Muchas cosas seguramente... Soy muy capo. ¿En qué? Cocinando. ¿Sos muy capo cocinando? Y quería tener TikTok para enseñar a cocinar. Ah, vos querías hacer un TikTok no de política, de cocina, claro. Más o menos. Y enseñar cosas que... ¿Y por eso tus hijos no quieren que tengas TikTok? No, ellos no saben que yo quiero para eso. Ellos creen que voy a hacer las cosas ridículas que hacen otros políticos, claro. Y que los amigos de ellos se cagan de risa. ¿Y qué te gusta cocinar? No, de todo, pero yo recuperé esa parte que lo tenía en el subconsciente en la pandemia. Okay. En la pandemia, los 2 meses de cerrado más fuerte, yo quedo solo en Chilecito con mi hijo más chico, que es celíaco. Y mi señora con los otros 2 hijos quedan en Córdoba sin poder venir, claro. No tenían vehículo para venir, no había medio de transporte, y después cuando pudieron venir tuvieron que hacer cuarentena acá en La Rioja capital. No, fue bastante tiempo que estuviste solo. Tuvimos 2. Y ahí cociné de todo. Y me acordaba que yo le ayudaba a mi mamá, ella era árabe, a cocinar comidas árabes. Y tuve que actualizar eso para un celíaco. Claro. Y bueno, la verdad que me apasiona, me encanta. Y cuando puedo lo hago. ¿Tenés algunas comidas así típicas de la semana que son rápidas, simples? ¿O te gusta más algo ya elaborado que te toma un par de horas? Me gusta más lo elaborado, que por eso un fin de semana lo puedo hacer. Claro. Pero, por ejemplo, este año no pude mucho, poco y nada. Pero no, muchísimas comidas. Y comidas que hacía mi madre, sobre todo, ¿no? ¿Alguna comida de tu mamá que recuerdes que si pudieras la probarías de nuevo? Había una comida que no la comí nunca más, que la hacía mi madre y mi tía, que era unos fideos rellenos. Ajá. Con una servilleta, no me acuerdo cómo lo hacía, que después no lo vi nunca más en ningún lugar,
que ahora me enteré que mi mamá le había enseñado a una amiga, así que ahí la voy a ir a ver para que me reflote Para ver si recordás esa. el sabor. Después que el cuadril, la puntita Sí. de cuadril, rellena con huevo, con panceta, con morrones. Qué eso, rico. eh, ¿Eso también hace tu mamá? Sí, yo también. El quepe lo hacía, el quepe tiene trigo y el trigo no puede los celíacos. Entonces, Claro. yo tengo mi hijo y mi hermana. Entonces los hago con quinoa. Ajá. Sí, que es una semilla Sí, también. y la quinoa, como el bórgol es neutro y la quinoa también, no es la que le da el gusto. Pasa muy bien y tiene el mismo gusto y todo. Mira. Este, ¿Y esas cosas fuiste vos investigando para darle de comer a tu hijo en esa época donde no había quien cocine? y le cocinaba el pan con su harina. Le hacía pan. ¿Tenés un lindo vínculo con tus hijos? Sí. Yo sí, no sé qué dirán ellos, pero entiendo que sí. Ellos que no tengas TikTok, claramente. Espero que sí. De tantas cosas que han dejado las campañas, hay un apodo que siempre da vueltas, que es Mayaya. ¿Por qué te dicen Mayaya? Mayaya, lo vengo repitiendo a esto. Viene del griego y quiere decir hombre bueno. Mira. ¿Y quién te puso ese apodo? No, eso es lo que yo digo. Ah, esa es la versión que vos querés contar. Y algunos lo creen. Bueno, me la creí yo recién. No, cuando era chico era peticito y gordito. Éramos dos con un amigo y nos decían Mayaya, me imagino que en Chilecito estaba Mayaya, Peyaco. Ah, claro. Éramos peticito y gordito y de ahí yo le decía a él a mí, yo le dejé de decir a mi amigo me siguió diciendo a mí y me quedó a mí. ¿Desde chico? Desde las fines de la primaria o principios de la secundaria. ¿Y quién te dice Mayaya hoy? En Chilecito todo. Todo el Y mundo acá en la alguna. calle. ¿Es verdad que tu hija se hizo una cuenta de Instagram? De Twitter me dijeron, en honor al Mayaya. No, a ella, pobrecita, hereda lo peor de uno. A ella le dicen Mayaca. Ah, Y en la campera de promo, Mayaca. En Instagram, Mayaca. o sea que vos sos el Mayaya y ella la Mayaca. Eso les quedó así como vínculo de familia. Sí. Y O sea, ella en su Instagram es Mayaca. mira, y hay otro apodo que no sé si si lo conoces, si te lo pusieron en buena onda o más de despectiva. De que fue para una elección, creo que la del 2013, que te pusieron Sandía. Porque crecías solo, algo así era. Sí. ¿Y eso cómo te cayó? ¿Por qué te pusieron eso? No, me cagaba de ¿Te risa, cargaban? me contaba. No, ellos decían, porque al oficialismo en la provincia, a Ujú. Beder sobre todo, Año 2013, dije bien, ¿no? sí, por esa época, ellos veían el diario El Independiente, Sí. veían el diario Nueva Rioja, el Canal 9, escuchaban las radios. Y ahí no salía yo, ¿Por qué? porque estaba prohibido, sigo prohibido. ¿Te censuraban? Claro. Entonces, para ellos yo no hacía nada. Y yo les pasaba por abajo, por el Facebook en esa época, y por el mano a mano, por estar siempre al lado de la gente. Por esto que decías, que llegabas y se enteraba toda la gente. Claro, lo que a todos nos pasa ahora con Milei, que no lo vimos, que él estaba llegándole a la gente, estaba en contacto con ellos, a los jóvenes sobre todo, por TikTok. Bueno, le pasaba a Beder y a este gobierno, y a todos estos conmigo, porque me decían, bueno, pero ¿qué hace? No hace nada, está echado, la sandía está echada y crece echada, entonces... Y vos seguías creciendo. Claro, pero con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, con un gran esfuerzo psíquico, económico, dejando de lado lo personal, la familia, los fines de semana. Yo no tengo fines de semana hace mucho, porque no tengo descanso los fines de semana, porque yo venía de Buenos Aires y viernes, sábado,
tenía que ir, o el lunes iba a algún departamento y después el sábado a la tarde, domingo iba a las fincas mías, que de eso pienso vivir cuando termine todo esto. Y entonces ellos, que no aparece, ¿qué hace? No hace nada. Claro, en Canal 9 no me iban a ver, en el Diario Independiente no me iban a ver, en las radios que ellos escuchaban no me iban a escuchar. Entonces, yo lo que hacía lo veía la gente, pero ellos no. Entonces, por eso creían, no entendían. ¿Por qué crecía tanto Julio Martín? Claro. Hubo una lucha que compartiste con varias personas, con muchas personas, que es la del Famatina no se toca. ¿Cómo reflejó eso en vos? En tu vida personal, por un lado, porque estás vinculado muy de cerca con todo lo que nos venís contando, con el ambiente, con la naturaleza y sobre todo desde tu profesión, pero también en tu vida política. ¿Qué significó para vos eso? Bueno, fue un momento muy importante, una lucha muy particular, que no la encabezamos nosotros, no la encabecé yo, ni que estuvo Inés, Juan Amado, la dirigencia nuestra, casi toda, sino que la dirigió el pueblo de Famatina, de Chilecito, las asambleas, la Asamblea de La Rioja, y fue algo muy natural, muy genuino, muy popular, y en donde nosotros acompañamos. Nuestro papel no era ni protagonista, ni marcábamos la agenda, ni decíamos lo que había que hacer o lo que no había que hacer. Eso lo decidía las asambleas, especialmente la Asamblea de Famatina. Y lo único que hicimos es acompañar, estar al lado. Y bueno, fueron duros momentos, fueron momentos muy tristes, momentos ¿Te de enfrentaste alegría. a la policía en Angulos? ¿Dónde? Pero fueron 10 años, ¿no? Lo que más se vivió fue en el 2011, verano del 2012. Pero esto de la policía creo que fue en el 2015, en Angulo. Que también fuimos acompañando y a una marcha porque se había instalado una minera ahí y bueno, nos cagaron a balazo de goma. Pero fueron muchos años. La primera que fue la Barrigol. Y también fue un gran error en su momento de Beder Herrera eso. Beder Herrera usa eso en contra de Massa. Con la mayoría que él tenía, hace aprobar una ley prohibiendo la minería de cielo abierto. Y después que lo destituye a Massa y lo derroca y toma el gobierno y después en las elecciones gana, deroga esa ley y le larga la mano al Temete. Eso ha generado una gran reacción, ha generado un gran descreimiento en la gente y bueno, fue muy fuerte y Beder Herrera fue el primer peronista en el gobierno que pierde una elección. ¿Y esa lucha marcó tu agenda como legislador, como político en los próximos años, en los años siguientes? Sí, sin duda te queda eso en el inconsciente y en el consciente. Eso ha marcado mucho, ha sido un tiempo muy fuerte. Pero bueno, los tiempos van pasando. Y sin duda que han quedado mellas y han quedado cosas muy fuertes de esa época, sin duda. Julio, te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido con nosotros esta entrevista. Gracias a ustedes y la verdad que me sentí muy bien. ¿Te sentiste bien? Bueno. En este reportaje. Esperemos ver el TikTok de Julio entonces. Bueno, gracias.